La definición metodológica de mecánica se refiere al estudio del movimiento y equilibrio de cuerpos bajo acción, definiéndose en ramas como cinemática, movimiento sin causa, dinámica, causa del movimiento, y estática, reposo. Pero en los videojuegos las mecánicas se refieren a las bases y reglas de código. Si se escribe en código es una mecánica. Obviamente hay mecánicas que se dan por hecho y que no son tan relevantes dependiendo del tipo de juego. Pero de esa misma manera hay momentos en los que esas mismas mecánicas pueden servir en pos de las estéticas y visión creativa del desarrollador. Un ejemplo muy común son los survival horrors. Al limitar las casillas de guardar partida, una mecánica tan fundamental y normalmente ignorada, obliga al jugador a administrar los momentos en los que desea utilizar dichas casillas. Esta mecánica termina sirviendo en pos de la visión creativa al hacer que las decisiones del jugador sean más decisivas y, dependiendo del juego, aumentar tanto la tensión como el significado de las decisiones. De lo que les quiero hablar es sobre la tendencia que suele haber de separar lo que es videojuego de lo que no de manera totalmente arbitraria. Se suele decir que las mecánicas de una obra en cuestión son lo único a lo que se le puede llamar videojuego, y que todo lo demás son solo ornamentos prescindibles, los cuales no influyen en la calidad de la obra final. Lo que es una mentira que surge de la visión que solemos tener de mecánica, pensando que solo aquellas cosas con las que interactuamos directamente son mecánicas. Vamos con un ejemplo de la franquicia más grande de toda la industria, Pokémon. Lo que vemos en este momento es como el juego toma un punto de contacto inicial basado en la dirección y la intensidad. Esto puede variar dependiendo del juego, pero centrémonos en la expresión mecánica de Pokémon GO. Tenemos la esfera y dependiendo de si el jugador le da curva o no, se aplicarán las físicas correspondientes. Aquí comienza lo que llamaremos evento. En el momento en que la esfera impacta con la criatura objetivo, se desactiva la animación de movimiento del Pokémon y se oculta su modelo 3D. La esfera pasa del estado proyectil al estado anclado en el suelo. Aquí inicia la segunda mecánica más famosa de toda la franquicia, el Check Check. Lo digo en inglés porque no tengo ni la menor idea cómo se supone que eso se traduce. Se genera un número aleatorio entre dos valores arbitrarios y si el número generado es menor que el valor de captura previamente calculado, la esfera realiza un check. Este proceso se repite 3 veces y cada comprobación es representada de manera visual. Si alguna falla, se dispara la animación de ruptura y se restaura el modelo del Pokémon. Si todas se logran, se procede con el sonido del clic que indica que ha sido capturado. Por último, los destellos de estrella al final son objetos visuales que confirman el final del hilo lógico de captura. Pokémon GO es de las casualizaciones más bestias de la saga. Tiene más bien pocas mecánicas, pero como dicen, menos es más, y puedo decir sin lugar a duda, tiene la mejor expresión de la mecánica de captura de toda la franquicia. Si cualquiera de las mecánicas descritas no estuviera, automáticamente todo el conjunto sería objetivamente peor. Eso incluye a las mecánicas cuyo propósito es servir como complemento para reforzar el arco dramático de la dinámica. Refiriéndome, por ejemplo, a las estrellitas del final. El lanzamiento de una Pokéball por lo general es una mecánica de aleatoriedad de salida. Esto lo voy a explicar rápido porque tengo mucho que explicar. Existen dos tipos de aleatoriedad en videojuegos, aleatoriedad de entrada y aleatoriedad de salida. Uno se refiere al factor aleatorio que precede a la agencia del jugador. Por ejemplo, barajar las cartas antes de repartirlas. En la aleatoriedad de salida es lo mismo, pero en este caso procede a la agencia del jugador. Por ejemplo, los dados. Los lanzas, pero no sabes qué número tocará. Y aunque está demostrado que la aleatoriedad de entrada es más gratificante, cierto también es que a los jugadores les encanta tener la ilusión de control. No importa qué número elijas antes de que gire la ruleta, tienes exactamente las mismas posibilidades. Pero si pierdes después de haber elegido tú el número, te sentirás mejor que si pierdes se te da un número aleatorio. El hecho de poder elegir la trayectoria de la Pokéball sirve exactamente al mismo propósito que elegir el número antes de girar la ruleta. Desde esto hasta las estrellas que salen cuando por fin logras tu objetivo, sirven a un único propósito, y ese es hacerte sentir que atrapaste un Pokémon. Los videojuegos son una disciplina artística bastante jodida, la verdad. En cualquier otro arte sueles tener necesidades bastante claras. Al final del día, el consumidor en los medios convencionales solo funge un papel pasivo en todo el acto. Se tiene muy claro qué es lo que importa, lo que escuchan, lo que muestras, lo que cuentas. Todo en pos de lograr las intenciones del autor en una dimensión sensorial unidimensional. Y aunque se puede argumentar que la interpretación del espectador es una actividad, la cual el autor tiene que lograr manejar a cierto punto, también es verdad que dicha cualidad no implica agencia estructural sobre la obra.
Me explico. El acto de interpretar es activo a nivel mental y simbólico. El espectador piensa, conecta y lo significa, pero no es activo a nivel material ni sistemático. La obra no cambia, no responde, no se reorganiza en función a esa interpretación. La interpretación ocurre después o encima de la obra. La obra no necesita esa interpretación para funcionar mecánicamente. El autor no diseña sistemas para que la interpretación ocurra, diseña un discurso cerrado que admite lecturas. En los juegos, la interpretación está encarnada en la acción. El jugador no solo entiende, decide, falla, prueba, optimiza, explora. Y aunque se suele decir que ciertas obras son una conversación entre el autor y el consumidor, los videojuegos son uno de los pocos medios donde realmente el sentido emerge de un diálogo entre el sistema y el jugador de manera física, más allá de solo un mensaje emitido. Una vez planteado eso, hay que entender que los videojuegos son de naturaleza performativa, refiriéndome a que su significado y su forma emerge únicamente a través de la acción. La obra no se agota en su estructura diseñada ni en su representación, sino que se actualiza cada vez que el jugador ejecuta el sistema. Doom es un ejemplo perfecto de esto. Tener el dedo en el gatillo no significa que el disparo no suene, significa que el retroceso te lo comes tú. Para que funcione debe ser clara y estimulante a nivel experiencial. Un diseñador debe orquestar las actuaciones pensando en que el entorno presentado reacciona de manera satisfactoria. Musicalización, efectos de sonido, partículas e incluso reflejos. Todo debe ser pensado y diseñado para sumar al resultado final, a la representación. A través de añadir sensaciones inmediatas que añaden una verosimilitud obligatoria al conjunto. La tendencia de los grandes estudios de videojuegos a prescindir de innovar en dirección artística, confiar en exceso en cinemáticas para contar historias, ha llevado al discurso de que eso es innecesario, principalmente porque los jugadores están cansados de ver todo el rato lo mismo. Tener ríos de dinero, de hecho, si se tiene libertad artística, es una buena noticia, y eso es lo que busco explicar. Piensa en una puerta, un objeto tan cotidiano y al mismo tiempo un objeto que te condiciona a un nivel muy primitivo. Tienes un excesivamente rico compendio de conductas y sensaciones asociados a una puerta. Probablemente seas mejor abriendo puertas que en ortografía, por ejemplo. Sé que parece que no tienen relación, pero espera un rato más. En The Last of Us todas las puertas se pueden abrir de manera natural. Ese chiste probablemente le dejó secuelas psicológicas a varios desarrolladores de Naughty Dog. La lógica física de una puerta al estar anclada a un objeto y al mismo tiempo moverse como se mueve parece simple, pero al momento de extrapolarla a un motor de videojuegos es una verdadera molestia. Pero todo el sufrimiento que esto les causó a los involucrados. Aquí vamos. Tuvo una recompensa, más para los diseñadores que para los programadores, pero ¿qué se le va a hacer? La capacidad de manipular el ritmo con el que te mueves en una persecución de manera totalmente natural y sin que te lo cuestiones, ya que la puerta es de los objetos más cotidianos y a los cuales tenemos asociadas conductas sorprendentemente útiles al nivel de desarrollo. Poder generar tensión bloqueando tu visión mientras la cámara se enfoca a ti para abrir la puerta, solo permitiéndote escuchar lo que se acerca, y el jugador estando totalmente dispuesto a aceptar las consecuencias de esa decisión, son cosas que solo se pueden aprovechar tan ampliamente como lo es en este juego.
por la capacidad del estudio de agrandar lo que se suele llamar scope o alcance, como ellos quieran. Este juego es de los más increíbles al momento de mantener el flujo durante toda su experiencia jugable. Me es difícil recordar juegos que sean capaces de pasar de cinemática a gameplay de una manera tan natural y simple. Y todo esto es posible porque se gastaron ríos de dinero en el desarrollo. Se puede manipular la percepción del jugador de muchas otras maneras con mucho menos dinero, pero crear algo tan visualmente impresionante no es una tarea fácil en cualquier otro contexto. En ocasiones, para lograr tus objetivos de diseño, hace falta no solo hacerle algo al avatar o a los sistemas con los que el jugador esté interactuando, sino que también al jugador en sí mismo. Y aunque estaría guapo poder salir de la pantalla y yo que sé, pegarle directamente un puñetazo al jugador y dejarse de vainas raras, eso no se puede. Y en estos momentos es cuando te das cuenta realmente lo importante que son las apariencias en el diseño. Vemos como ejemplo las persecuciones, son un cliché lúdico de la industria que lleva con nosotros casi desde que el movimiento es posible. Quiero hablarles de un ejemplo moderno. He's dead. No. Infected. Esta cosa es la bruja, y es un ejemplo perfecto de metamecánicas. Dinámicas son los comportamientos emergentes que ocurren mientras el jugador interactúa con las mecánicas del juego. Emergen de la interacción entre las mecánicas y la decisión del jugador sin que estén explícitamente programadas. Esa cosa te va a matar si te atrapa. Dinámica planteada es sencilla, esa cosa te persigue y si te atrapa te mata. Obviamente hay más cosas involucradas, pero vamos a sobresimplificar. Aunque la dinámica haya sido planteada, no es suficiente para generar la expresión deseada. Digo expresión y no estética porque creo que se entiende mejor. Es un juego de horror, uno de supervivencia de horror para ser exactos, así que se quiere que tengas miedo y que ese miedo condicione tu comportamiento y que ese comportamiento se convierta en una mecánica más que genere dinámicas específicas. Pero no existen mecánicas convencionales que den miedo como tal. Dependiendo del juego pueden causar ansiedad, pero miedo real, que es lo que se necesita, no. Por eso, valiéndose del carácter estético, se crean lo que conocemos como metamecánicas, es decir, comportamientos o conductas sistemáticas consistentes en el jugador. Reglas, estructuras o recursos diseñados intencionalmente para afectar la experiencia del jugador, a veces a nivel emocional, perceptual o cognitivo. Su objetivo es modificar cómo el jugador percibe, interpreta o reacciona al juego, no solo generar una acción directa dentro del sistema. La ansiedad que genera el parpadeo de las luces, la iluminación dramática, la manera en la que camina el personaje, sintiéndose el peso de forma natural en cada paso, y esa postura como si estuviera lista para correr al más mínimo ruido. Todo eso condiciona al jugador, lo que a su vez condiciona las dinámicas del juego, lo que termina en las estéticas o expresiones como me gusta llamarlas. La metamecánica más famosa suele ser la moral. Por ejemplo, This War of Mine es un juego que retrata la experiencia de personas en zonas de conflictos armados. Aunque en este caso la moral es una mecánica física que puede llevarte a perder personajes o bajar la eficiencia, es posible y de hecho sensato pasarse el juego saqueando a todo el mundo. Todo el sistema de moral se basa en una pregunta: ¿estás dispuesto a intercambiar la vida de inocentes iguales a ti por un día más de comida?
Todas las repercusiones mecánicas solo son un complemento para el metadiseño del juego, y lo hace de una manera tan impecable que no es de extrañar que el gobierno de Polonia lo incorporara oficialmente al sistema educativo para enseñar a los estudiantes sobre las consecuencias de los conflictos armados desde la perspectiva de civiles. Y dejando de lado el hecho de que es curioso pensar que alguien en algún lado del mundo, su graduación depende de pasarse el This War Online y entenderlo. No es el único ejemplo en su terreno que ha logrado mucho éxito con esta clase de mecánicas. En Spec Ops The Line, aunque queme refugiados con fósforo blanco, no hay ni una sola repercusión mecánica directa, pero es un juego antibélico donde eres un soldado que le dispara a gente, y el que lo diseñó lo sabe muy bien. ¿Por qué? Tú te lo has buscado. Estábamos ayudando. ¿Qué? Oh, no. ¿Esos son civiles? ¿De dónde han salido? No hay campamento. Los sacaron del nido. ¿Los del Hotel de la Tormenta? No, no, no. Esos no pueden ser los civiles secuestrados. No es posible. Sí lo es. Por eso Gould atacó este lugar. No quería la puerta. Intentaba rescatar a su gente. ¡Esto es culpa tuya, joder! Extravagantes puestas en escena de un jefe antes de un enfrentamiento, desmembramientos realistas, despampanantes cinemáticas con grandes temas de fondo, la presentación de tu persecutor. El metadiseño es básicamente psicología conductivista llevada al diseño de videojuegos. De hecho, la metamecánica más popular de toda la historia es un espacio muy abierto en un juego que no es tan abierto y que puede o no tener más adornos de la cuenta, significa enfrentamiento de jefe, lo que te obliga a regresar, pensar y administrar tus recursos de una manera específica para un enfrentamiento que el juego no te ha dicho directamente que va a suceder. Es una metamecánica tan común que se ha vuelto ya un meme en toda la comunidad. Bueno, poniendo una nota más alegre, esto como explica los testículos termodinámicamente correctos de los caballos de Red Dead Redemption 2, o la técnicamente impresionante pero sorprendentemente inútil cuerda de las sofás. Pues es sencillo, probablemente no vieron el video que subí antes que este, no los culpo, pero ahí hablé de cómo creé mi propia metodología de diseño de juegos antes de descubrir que estos dos condenados ya lo habían hecho con el MDA. Un evento que no me afecta en lo absoluto. Pero me permito rescatar algo de mi creación porque de verdad creo en este concepto. Y eso es la narrasfera. La narrasfera es el campo espacial ambiental autónomo que rodea y condiciona la experiencia del jugador. Una esfera de realidad sensorial, semántica y técnica en la que los elementos del mundo, objetos, arquitectura, sonidos, físicas, iluminación, reglas de persistencia, se organizan en un ecosistema narrativo coherente. Más que escenario o atmósfera, es la topología narrativa que hace que los eventos y significados tengan lugar y relación entre sí en torno al sujeto. La narrasfera determina qué relatos son plausibles, cómo se perciben y qué interferencias específicas produce el jugador. Esta idea es una combinación de varios aspectos de diseño y un poco de intuición. Fueron creadas porque pensé que el concepto de narrativa emergente era insuficiente
y cubría demasiados pocos aspectos para referirse a todos los casos de los juegos. Obviamente no es perfecta, pero es funcional para lo que nos concierne. Y aparte me tomó un mes de hacerla, así que en algo la tengo que usar. ¿Y entonces qué tiene que ver? Pues estas cosas que parecen derroches de tiempo y recursos son esfuerzos sinceros de generar una esfera a la altura del presupuesto que el diseñador desea. Si la cuerda no se mueve como debería o los testículos del caballo no obedecen correctamente a las leyes de la termodinámica, no afectará al carácter físico de la obra, pero sí al metafísico. Si agarras una cuerda y se mueve de manera extraña o no se mueve en absoluto, en un juego tan detallado como The Last of Us, se va a notar, tirando a la basura esas puertas que tanto costaron hacer. Y si por algún extraño o místico motivo trascendental incapaz de comprender para mortales comunes, a alguien se le ocurre revisar si es que los testículos de su caballo son biológicamente verosímiles con el entorno mostrado, y eso no sucede, no es cuestión de que recuerde que está en un videojuego como se suele decir, él sabe que lo está. No hay que tratar la suspensión de la incredulidad como si fuera una película. En un juego que se siente tan inmersivo, la experiencia del jugador depende de qué tan coherente es el mundo. Esta clase de detalles absurdos son lo que diferencia a una montura en un videojuego de un caballo en una historia. Okay, let's head down there. Todos estamos de acuerdo que Half-Life Alyx es el mejor juego VR que jamás ha existido. En Half-Life Alyx hay marcadores. El jugador puede tomar esos marcadores. Por lo tanto, el jugador espera poder escribir con esos marcadores. Una de las razones por las que es tan increíble es porque lo que te dice que sucede, sucede. No es la principal, no es la más grande, pero tampoco es la más irrelevante. Es cierto que las limitaciones fomentan la creatividad y que se han hecho cosas increíbles con ese precepto, pero se ha creado una idea de que el menos es más se aplica a todo. Recuerden que esas mecánicas ingeniosas nacidas de la precariedad tenían una idea anterior que no tiene por qué ser necesariamente mala. Que alguien con un chingomadral de dinero no sea capaz de concretar su visión
solo demuestra o incompetencia o que está limitado por una fuerza mayor, pero bajo ningún concepto significa que el chingomadral de dinero deteriora la calidad de la obra. Si te puedes permitir imitar la realidad milímetro a milímetro porque eso es lo que quieres, ¿por qué no? Si concibes los videojuegos no como un conjunto de mecánicas y herramientas visibles que generan aspectos lúdicos, sino como una esfera de realidad sensorial, semántica y técnica en la que los elementos del mundo se organizan en un ecosistema narrativo coherente, no solo un escenario ni solo una atmósfera, sino una topología narrativa que hace que los eventos y significados tengan lugar y relación entre sí en torno al sujeto, entonces sería francamente negligente y moroso no cumplir tu visión creativa. No justifico la explotación laboral que tus caprichos generan, pero sí valido la visión creativa de personas que de verdad ven en los videojuegos como un gran arte y no solo como un juguete gracioso. Pero remarco, a la peña que despidieron en masa no le va a hacer tanta gracia como a mí, pero ok.